Entonces, el objetivo de la clase, ¿ya?, es conocer y aplicar las medidas de dispersión. Esta materia corresponde a la semana 25. Bien, vamos a ver qué son estas medidas. ¿Qué son estas medidas de dispersión? A diferencia de las medidas de tendencia central, las medidas de dispersión no son datos de la muestra. Más bien corresponden a parámetros estadísticos que indican qué tan cerca o lejos se encuentran los datos respecto a la media. Por lo mismo, siempre van a depender de ella. En general, las medidas de dispersión sirven como indicadores de variabilidad de los datos, ¿ya? Entonces, esta medida me sirve para saber qué tan lejos están los datos de la media, o sea, del promedio, ¿ya? Simplemente es eso. Entonces, las medidas de dispersión son un parámetro estadístico, ¿ya? Estas medidas no están en los datos, no están en la muestra, ¿ya? Indica qué tan variables son los datos y también indican cuánto se alejan los datos respecto a la media aritmética, ¿ya? Eso es como la función que cumple estas medidas, ¿ya? Las medidas de dispersión para datos no agrupados. Tenemos el rango, que ustedes ya lo conocen, desviación media, la varianza y la desviación estándar o típica, ¿ya? Entonces vamos a ver estos 4 casos o estas 4 medidas de dispersión para datos no agrupados. Ustedes ya conocen el rango, por si acaso, así que aquí lo vamos a recordar. El rango es la diferencia entre el dato mayor y el menor. El rango me permite tener una idea de la dispersión de los datos entre mayor es el rango, mayor es la dispersión de los datos, ¿ya? Ahora, el rango no me da una idea, o sea, no me da una información así bien fuerte que yo diga, ya, estos datos están dispersos. Me da una idea de cómo vienen los datos, pero no es algo exacto, ¿ya? No algo exacto. Me da como una información inicial solamente, inicial. Y el rango, ustedes saben, dato mayor menos el menor. Nada más que eso, ¿ya? Entonces vamos a hacer un ejemplo en el cual vamos a aplicar el promedio y el rango. Entonces tenemos el siguiente caso. El entrenador de un equipo de natación debe elegir a uno de sus integrantes para la próxima competencia de estilo libre, según los tiempos en segundos de los postulantes en las 5 últimas carreras de 100 metros estilo libre. Cuenta con la siguiente información, ¿ya? Entonces tenemos 2 nadadores y aquí están los segundos que se demora cada nadador en los 100 metros libres, ¿ya? En las 5 carreras, en las últimas 5 carreras o competencias. Bien, entonces, ¿qué me piden acá? Lo primero que me piden es, ¿cuál es el tiempo promedio de David e Ignacio? El 2 me dice, calcular el rango de los tiempos de David e Ignacio. Y la pregunta 3 dice, ¿a quién debería elegir el entrenador para participar en la competencia según la media aritmética? Justifica. Veamos. Ustedes saben que el promedio es la suma de todos los datos dividido en la cantidad de datos. Entonces aquí voy a colocar la media, así se denota, de David. Le voy a poner una D de David, ¿ya? Por si acaso. Entonces yo tendría que sumar los tiempos de David. 64 más 58
más 68, más 62, más 65. ¿Y esto dividido en cuánto? ¿Alguien se acuerda? ¿Dividido en cuánto? ¿Qué número va aquí? ¿5? Correcto, en En 5. 5, profe. Son 5 datos, correcto. Ya, y aquí la calculadora hace el resto. Aquí me da 317. Si me equivoco en algún número, por favor, me corrigen, ¿ya? 317 dividido en 5. Y eso me da 63,4 segundos. Ese es el promedio que tiene David. ¿Ya? El promedio de David. Ahora voy a hacer lo mismo, pero para los tiempos de Ignacio. La misma idea. Sumo todos los tiempos, 69 más 65 más 70 más 63 más 50. Y todo esto lo voy a dividir en 5, porque son 5 datos. Como dije anteriormente, ya este procedimiento ya, o mejor dicho, el desarrollo ya lo hace la calculadora. Aquí me da 317, se repite, dividido en 5. Y eso me da 63,4 segundos. Me dio el mismo promedio, a pesar que los tiempos son distintos. ¿Ya? Veamos. El 2, ¿qué me pide? Me pide el rango de los tiempos de David e Ignacio. El rango se denota con la letra R, ¿ya? Vamos a empezar con David. De David. ¿Cómo se obtiene el rango? ¿Cómo se obtiene el rango? ¿Se acuerdan de eso? Rango, rango. El rango, ¿cómo se obtiene? Chicos, ¿alguien se acuerda? El rango es dato mayor menos el menor. Es decir, el dato mayor o el tiempo mayor de David es 68 menos el tiempo menor, 58. Eso, ¿por qué le puse esa regla? Y eso va a ser igual a, ¿cuánto me da eso? 10. ¿Ya? Entonces el rango del tiempo de David es 10 segundos. Ahora vamos con el rango de Ignacio. Dato mayor, que sería 70, menos el dato menor, que sería 50. Y aquí me da 20 segundos. ¿Ya? Tenemos el 1 listo, el 2 listo. Vamos con la pregunta 3. ¿A quién debería elegir el entrenador para participar en la competencia según la media aritmética? ¿A quién debería elegir el entrenador? ¿A quién debería elegir el ¿Cómo, entrenador? profe? La pregunta 3 es, ¿a quién debería elegir el entrenador para participar en la competencia según ¿Al David? la media aritmética? Yo pienso que a David también porque tiene en el rango es donde tiene menos segundos. En el, digamos, sí, pues en el rango. Ya. Bien. Primero, la media aritmética en este caso no me arroja ninguna información. ¿Y por qué? Porque son la misma para ambos nadadores. Entonces aquí la media aritmética no me ofrece ninguna ayuda. Pero como dijo acá su compañera, el rango me da esa información. Aquí el rango de David es 10 y el rango de Ignacio es 20. Y si yo me devuelvo,
a la definición del rango, dice, entre mayor es el rango, mayor es la dispersión de los datos. Es decir, los tiempos de Ignacio son más dispersos que los tiempos de David. Por lo tanto, el entrenador debería elegir a David en las competencias de los 100 metros estilo libre. ¿Ya? Bien. ¿Ya? Bien Profe, si ahí. nos preguntan algo así, hay que responderlo así tal cual como usted lo hace. Correcto. Correcto. Ya. ¿Ya? Eh, ¿Dudas? ¿Consultas con este ejemplo? ¿Dudas? ¿Consultas con este ejemplo? Profe, ¿podría repetir lo de David? Porque con el esto del rango que no le escuché muy bien. Aló. Debemos esperar un minutito. Profesor Miguel, tiene Es que Es que no, no. pensé que se me fue el internet. No, tenemos una pequeña falla técnica aquí. Tranquilos. Esperen ahí. Tranquilo, estamos trabajando. Profe, ¿qué pasó? Nada, tranquilo. Tranquilo. Ustedes tranquilos, nosotros estamos nerviosos. Tranquilo.
¿Se escucha? Sí, ¿Alguien me- profe. Ya, muchas gracias. Disculpe el problema técnico que tuve, ¿ya? El computador está estresado, así que hay que entenderlo un poquito. Voy a volver a compartir. Vamos a retomar donde quedamos. Voy a bajar aquí. Ahí. Y quedamos entre Ignacio y acá. Acá habíamos quedado. Y habíamos dicho que el rango de David era 10 y el rango de Ignacio era 20. Y que el promedio para ambos en tiempos es 63,4 segundos. Entonces la pregunta 3 era, ¿a quién debiera elegir el entrenador para participar en la competencia según la media aritmética? Entonces, según la media aritmética, no se puede establecer a quién elegir, ¿ya? Porque el promedio es el mismo para ambos nadadores. Ahora, el rango me da esa información. Porque el rango de Ignacio es mayor que el rango de David. Y a mayor rango, mayor son mayor es la dispersión de los datos. Quiero decir, es que es mayor la dispersión de los tiempos de Ignacio. Entonces, aquí yo tengo que fijarme en el rango menor. Como dijo su compañera, el rango de David es el menor, por lo tanto, el entrenador debiese elegir a David para competir en las carreras de los 100 metros estilo libre. ¿Ya? Este era un ejemplo súper sencillo, ¿ya? En el cual este ejemplo lo vamos a ocupar para todo lo demás. Y lo que viene ahora es lo que tienen que hacer ustedes en la pregunta esencial. Así que atentos, porque es la misma idea, pero cambió solamente los datos, pero es la misma idea. Entonces, la media aritmética es una medida que entrega una caracterización generalizada de los datos. Recuerden que la media aritmética es el valor más representativo de todos los datos, ¿ya? Es que como está al medio de todo. De la media aritmética vamos a sacar la desviación media, la varianza y la desviación estándar, ¿ya? Esas tres cosas yo lo pido, o sea, pido 4 cosas en la pregunta esencial, ¿ya? Entonces vamos a ver cada una de ellas. La desviación media. Se define la desviación media como el parámetro de dispersión que sirve para calcular cuánto se desvían en promedio los datos de la distribución de la media aritmética. En palabras sencillas, es el promedio en cuánto se desvían los datos de la media o del promedio. Entonces se calcula como la media de los valores absolutos de las diferencias entre la media aritmética y los diferentes datos, ¿ya? Esto de acá, en palabras, es un poco enredado, pero con la fórmula le va a quedar más claro el cómo se obtiene esta desviación media. ¿Ya? Entonces, la desviación media es la distancia promedio entre cada valor y el promedio. Aquí está la fórmula. Esa fórmula vamos a aplicar ahora. El valor absoluto del dato menos el promedio. Y todo eso va a estar dividido en n. ¿Y quién es n? Es la cantidad de datos. ¿En qué me ayuda esto? Permite determinar en cuánto varían en promedio, los datos de una distribución respecto a la media aritmética. ¿Ya? Veamos cómo se aplica esta fórmula en el ejemplo anterior. La desviación media, nosotros sí o sí necesitamos el promedio. Entonces aquí el promedio de David, si se acuerdan, era 63
63,4 segundos, y acá era lo mismo. No sé si en la pregunta esencial le pido esto, la desviación media. Creo que sí. Sí, sí está. Entonces, atento a lo que voy a hacer yo ahora. ¿Ya? Muy atento a lo que tengo que hacer. La desviación media es el valor absoluto, ¿ya? Del dato, en este caso el dato de David, voy a empezar con el primero, 64 menos el promedio. Y cierro el valor absoluto. Más el segundo dato, 58, menos el promedio, 63,4. Y así sigo con todos los datos. 68 menos 63,4 más 62 menos 63,4 más 65 menos 63,4. Ahora, todo esto tiene que estar dividido por la cantidad de datos, que son 5. ¿No? Y ahora, aplicar calculadora. 64 menos 63,4, eso me da 0,6. Todos estos resultados van a ser positivos. ¿Y por qué positivos? Porque están en valor absoluto, ¿ya? Por si acaso. Más el siguiente, 58 menos 63,4, eso me da 5,4. Más 68 menos 63,4, eso me da 4,6. Más 62 menos 63,4, eso me da 1,4. Más 65 menos 63,4, 1,6. Y todo esto dividido en 5. Sumo todo esto. Profe, aló, Dígame, ¿qué le pasó? ¿puedo hacerle una acotación? Lo que pasa es que usted dijo 58 menos 63,4. ¿Cuánto daba? 5,4. ¿Eh? Ya, pero Ya. ese resultado no va negativo porque 58 menos 63,4 da negativo el resultado, ¿no? Sí, el resultado es negativo, pero estos están en valor absoluto. Ah, Eso ya, es la ya, dieta, valor absoluto. Quiere ya, decir eso profe. que todos los resultados van a ser positivos, ¿ya? Ya, profe, gracias. Ya, ahora sumo todos estos valores, ¿ya? Son todos positivos, así que no hay ningún problema. Sumo todo, y si me equivoco, por favor, me corrigen, ¿ya? 13,6 dividido en 5, y eso me da 2,72. Esa es la desviación media de David. Ahora lo mismo voy a hacer para Ignacio. Lo mismo, lo mismo. La desviación media. Entonces, segundos, espere. Segundos, ahí sí, segundos. La desviación media para Ignacio. Tomo el dato, 69, menos el promedio de Ignacio, que es el mismo, se repitió, 63,4, más valor absoluto de 65, menos 63,4, más 70 menos 63,4, más 63 menos 63,4, y el último 50 menos 63,4. Y todo esto, no se olviden, porque esta parte siempre se olvida, dividido
dividido en 5. Entonces, ahora a aplicar la calculadora. 69 menos 63,4, 5,6, más 65 menos 63,4, 1,6, más 70 menos 63,4, 6,6, más 63 menos 63,4, 0,4. Y el último, 50 menos 63,4, eso me da 13,4. Y todo esto estará dividido en 5. Sumo todo, eso me da 27,6 dividido en 5. Y el resultado me va a dar 5,52 segundos. Entonces, si se fijan, el que tiene menos desviación media es David. ¿Ya? David. Ya, duda, consultas sobre la desviación media. Profesor, o sea, quiere decir que, por ejemplo, los números del primer segundo, valga la redundancia, por ejemplo, esos se van restando con la desviación media. Con el promedio. O sea, por ejemplo, 64 en el primer segundo de David, eso se le resta el 63,4 y el resultado se suma al próximo resultado. ¿O no? ¿Aló? Profe. ¿Aló? ¿Me caí yo? Fue el profe. Tranquilos, un No, minuto. compañera. Un minuto, estamos con fallas técnicas nuevamente. Porque así lo hace parecer, pues como que va en resta. Compañera, mira, arriba lo resta y ese resultado después abajo lo suma con el del lado. Ah, ya. Ya, va sumando los resultados. Y ese lo divide por 5. Sí, exactamente. Claro. Ya, Primero, compañera, claro, primero hace toda la resta, claro, y después, cuando termina ahí, después abajo vamos sumando y después cuando tengo esa suma total, la dividimos por 5, que era, digamos, por el total de datos. por el número de datos. ¿Sí? Ya, gracias.
Mis disculpas. Tengo problemas con el computador, se me está apagando a cada rato, así que sorry por eso. Voy a compartir de nuevo. Y vamos a empezar ahí donde habíamos quedado. ¿Ya habíamos sacado la desviación media de ambos? ¿O solamente de Ignacio? O sea, de David. De los dos lo sacamos, profesor. Ya. ¿Alguien tenía alguna duda de la desviación media? Es que le voy a preguntar. Ya, voy a así explicar rapidito esta parte. ¿Ya? La desviación media es el valor absoluto del dato de 64 menos el promedio. ¿El promedio de quién? De David, ¿ya? Que es 63,4. Y lo mismo voy repitiendo. Después voy con el siguiente dato. 58 menos 63,4. Voy con el siguiente dato. 68 menos 63,4. Voy con el siguiente dato. 62 menos 63,4. Y el último, 65 menos 63,4. ¿Qué tengo que hacer acá? Todo esto dividido en 5, porque son 5 datos. Primero, resuelvo este valor absoluto. Resuelvo este valor absoluto. Y como es en valor absoluto, todos los resultados que me den van a ser positivos. Positivos. Entonces aquí me va a dar, eso me da 0,6. Primero resuelvo esta resta, que está dentro del paréntesis. O sea, de este valor absoluto. Más el siguiente resultado de este valor absoluto, de esta recta, que aquí se supone que debiese dar negativo, pero como está en valor absoluto, el resultado va a ser positivo. 5,4, acá me va a dar 4,6, acá me va a dar 1,4, más el último dato que era 1,6. ¿Ya? Y todo esto tiene que estar dividido en la cantidad de datos, no se olviden de eso. Sumo todo esto, sumo todo, y se divide en la cantidad de datos. Entonces, resumiendo esta parte, para calcular la desviación media, yo lo primero que tengo que tener es el promedio. El promedio es lo primero que tengo que tener. ¿Ya? De aquí se empieza todo. Porque después a cada dato yo le tengo que restar el promedio. ¿Ya? Vamos con el siguiente. Vamos con el siguiente. Que es la varianza. ¿Ya? La varianza comúnmente se denota con estigma, ahí con una letra estigma, ¿ya? Al cuadrado. O a veces se denota con la S al cuadrado, que es lo mismo, ¿ya? Varianza igual. ¿Qué es la varianza? ¿Ya? Utilizada para medir la dispersión de los valores de una variable respecto a la media. ¿Ya? La varianza me dice, estos datos están dispersos, estos datos no están dispersos. ¿Ya? Entonces, una varianza alejada del cero, significa que los datos están dispersos. Una varianza cercana a cero significa que los datos están concentrados alrededor de la media. Entonces, vuelvo a repetir, cuando ustedes calculen la varianza, ¿ya? De dos grupos, de dos personas o de dos muestras o poblaciones,
el resultado que esté más alejado del cero, significa que sus datos están más dispersos. Mientras que el resultado sea un valor o un número cercano al cero, significa que los datos están más concentrados alrededor de la media. ¿Ya? Y la fórmula es la que está acá. Esta sería la fórmula para calcular la varianza. Es bien sencilla, muy parecida a la anterior, ¿ya? Si se fijan es el dato menos el promedio y todo eso tiene que estar elevado al cuadrado. Más, de nuevo, paréntesis, el siguiente dato menos el promedio, nuevamente elevado al cuadrado, más el siguiente dato menos el promedio y todo eso elevado al cuadrado. ¿Ya? Entonces ahora vamos a aplicar esta fórmula que es la varianza. No sé si en la pregunta esencial me piden la varianza, no sé. No, ¿lo tenía ahí a mano? ¿Sí? ¿O no? No, no se pide la varianza acá. Media, desviación, media aritmética, desviación media y desviación estándar. Ya. Ahora, yo necesito calcular la varianza para calcular la desviación media, hacer la desviación estándar. ¿Ya? Entonces, atento a esta parte. ¿Ya? Entonces, de nuevo, el mismo ejemplo de David e Ignacio. Tenemos el promedio y yo quiero calcular la varianza para ambos. Entonces, voy a calcular la varianza primero para David. Le voy a colocar una D de David. ¿Y cómo se hace? Atención acá. X1 es el dato, 64, menos el promedio, que lo tengo acá, promedio de David, 63,4. Todo esto elevado al cuadrado. Más el siguiente dato, nuevamente lo mismo, 58, menos el promedio. Todo esto elevado al cuadrado. Más el siguiente dato, 68 menos 63,4, todo esto elevado al cuadrado, más el siguiente dato, 62 menos 63,4, elevado al cuadrado, más el último dato que es 65 menos 63,4, elevado al cuadrado. Y todo esto tiene que estar dividido en la cantidad de datos, que son 5. ¿Ya? Esa es la fórmula para calcular la varianza. Nada más que eso. Hasta ahí, antes de seguir resolviendo el ejercicio. ¿Dudas? ¿Consultas? Yo, ¿Dudas? profe, Dígame. el dato 63,4, ¿cómo se saca? El 63,4 es el promedio. Es decir, yo sumo todos los datos, estos 5 datos, los sumo y lo divido por 5. Y ahí obtengo el promedio. Ya. ¿Y qué significa la n y la 3 en la fórmula de varianza? El n, Creo que no, arriba, ese. ese, con el de abajo. Ya, Sn significa hasta qué número yo voy a sumar, hasta qué dato. En este caso son 5 datos, entonces yo voy a sumar hasta el número 5. ¿Y de dónde parto? Del primer dato, del 1. ¿Ya? Eso significa el n y el i. ¿Y el de abajo? El n es la cantidad de datos, que son 5. No, el de abajo tiene el 5. ¿Eso que está ahí? ¿Eso? Sí. Ah, es el símbolo de sumatoria, por eso yo le pongo aquí más en todo esto, más. Es el símbolo de sumatoria.
que se tienen que sumar esos resultados. ¿Ya? Ya, gracias, profe. Ya, entonces, a sacar la calculadora y resolver esto. 64 menos 63,4, esto ya lo habíamos calculado anteriormente, me daba 0,6, 0,6 al cuadrado, más, aquí me da negativo, 58 menos 63,4, eso me da menos 5,4, porque ahora ya no está el valor absoluto, están los paréntesis, más 68 menos 63,4, eso me da 4,6 al cuadrado, más 62 menos 63,4, eso me da menos 1,4 al cuadrado, más el último, 65 menos 63,4, 1,6 al cuadrado. Y todo esto, no se olviden, dividido en 5. Ahora, como están en paréntesis y está elevado al cuadrado, todos estos resultados van a ser positivos. ¿Ya? Así que mucho ojo con eso, no, al final no me vayan a colocar un número negativo. Todo esto van a quedar positivo igual, porque está elevado al cuadrado. 0,6 al cuadrado, ahí, ahora apóyenme con la calculadora si es que me equivoco. 0,6 al cuadrado es 0,36, más menos 5,4 al cuadrado es 29,16, más 4,6 al cuadrado es 21,16, más menos 1,4 al cuadrado, 1,96, más 1,6 al cuadrado, 2,56. Y todo esto yo lo divido en 5. Resuelvo toda esta suma. No sé cuánto me da esa suma. No, aquí lo voy a sumar con la calculadora, ¿no? Vamos a ver cuánto me da toda esa suma. 0,36 más 29,16 más 21,16 más 1,96 más 2,56. 55,2. 55,2. Y eso yo lo divido en 5. 11,04. 11,04. ¿Ya? Así que se calcula la varianza para estos datos no agrupados. ¿Ya? Ahora, el mismo procedimiento tengo que hacer para calcular la varianza de Ignacio. Es lo mismo, pero con diferentes datos. Y después tengo que ver el resultado que esté más cerca del 0, es porque sus datos están menos dispersos. ¿Ya? Veamos entonces ahora la varianza para, aquí son segundos al cuadrado. ¿Por qué al cuadrado? Porque todos estos valores están elevados al cuadrado. ¿Ya? Entonces ahora me toca la varianza de Ignacio. Entonces, nuevamente, 69 menos 63,4 y todo eso al cuadrado, más 65 menos 63,4 al cuadrado, más 70 menos 63,4 al cuadrado. Si fijan, es como muy mecánico esto, siempre hay que hacer lo mismo. 63 menos, ahí me equivoqué, le puse un coma de más. Ahí, era 63, no. 63 menos 63,4. Y el último, 50 menos 63,4 al cuadrado. Todo esto, no olviden, dividido en 5.
Empezamos entonces a restar 69 menos 63,4, 5,6. No, aquí le tengo que sacar el cuadrado, ¿o no? No, todavía no. Más 65 menos 63,4, eso me da 1,6 al cuadrado. Lo que estoy haciendo es simplemente resolviendo la resta, ¿ya? Después saco el cuadrado de afuera. 70 menos 63,4, eso me da 6,6 al cuadrado, más, aquí me da negativo, 63 menos 63,4, eso me da menos 0,4 al cuadrado, más 50 menos 63,4, eso me da menos 13,4 al cuadrado. Y todo esto, no olviden, dividido en 5. Ahora, como ya tengo resuelta la resta, a sacar las potencias. 5,6 al cuadrado, 31,36, más 1,6 al cuadrado, 2,56, más 6,6 al cuadrado, 43,56, más 0,16, no, 0,4 al cuadrado, 0,16, y el último, menos 13,4 al cuadrado, me da 179,56. Y todo esto dividido en 5. Ya, a sumar y a dividir por 5. A sumar y a dividir por 5. Veamos cuánto me da. Veamos cuánto me da esta suma. 31,36 más 2,56 más 43,56 más 0,16 más 179,56. Si me equivoqué, ustedes me corrigen, por favor. Me dio 257,2. La suma, solamente la suma, dividido ahora en 5. Y eso me da 51,44 segundos al cuadrado. ¿Ya? Con esos dos resultados, ¿cuál de los dos datos es más disperso? Es más disperso sus datos. ¿Cuál? Según estos resultados, ¿cuáles de los datos son más dispersos? ¿Los datos de David o los datos de Ignacio? De David está más cerca del 0, ¿no? Ya. Recuerden, si están más cerca del 0, sus datos son más, son más concentrados en la media aritmética. Eso quiere decir que son menos dispersos. Entre más lejos del 0, entre más lejos del 0, los datos están más dispersos, más lejos de la media. ¿Ya? Más cercano al 0, sus datos son menos dispersos. Más lejos del 0, sus datos son más dispersos. ¿Ya? Entonces aquí se puede comprobar ya, sí o sí, con esta información, es que los tiempos de David son mucho mejor que los de Ignacio. ¿Ya? Y por último, con el tiempo que me queda, la desviación estándar. Pero la desviación estándar, ¿qué es? Es simplemente sacar la raíz a este resultado. ¿Y por qué le saco la raíz? Porque si se fijan acá, las unidades de medida están al cuadrado. Están al cuadrado. Entonces yo, al sacar la raíz, al calcular la raíz, voy a obtener ya un número que represente realmente estos valores, porque estos valores están en segundos.
en segundos, y este está en segundo al cuadrado. Entonces, la desviación estándar es simplemente la raíz de la varianza. Es decir, si yo tengo que la varianza de David es 11,04, si yo le aplico la raíz a esto, voy a obtener la desviación estándar, que va a ser la raíz de 11,04. Y no sé cuánto me da la raíz de 11,04. Espérenme. La raíz de 11,04 me da 3,32. Y este resultado va a ser la desviación estándar. O sea, si yo le pido esto en la pregunta esencial, ustedes me tienen que calcular la varianza y al resultado de la varianza le sacan la raíz. Nada más que eso. ¿Ya? Y lo mismo tienen que hacer para Ignacio. Si la varianza de Ignacio era 51,44, yo a esto le aplico la raíz y voy a obtener la desviación estándar. Aquí en segundos. Ahí estaría bien. Y la raíz de 51,4. 51,44 me da 7,17 segundos. Ya. Todo lo que hice yo ahora lo tienen que hacer ustedes en la pregunta esencial. ¿Ya? Ahora, si yo les pido la desviación estándar, sí o sí me tienen que calcular la varianza. ¿Ya? Por si acaso. Voy a pasar a la pregunta esencial. Con nada de noche. Lean por favor lo rojo. Todo el desarrollo tiene que ir en la hoja. Ya no se salten pasos. Todo en la hoja. Toda su respuesta en la hoja. Ya, tenemos la distancia en kilómetros. Son kilómetros todos estos. Recorridos por los jugadores del Real Madrid. Según su posición en el campo en los últimos 5 partidos de la liga. Ya, entonces tenemos la defensa y sus kilómetros. Sus mediocampistas, sus kilómetros, y delanteros, sus kilómetros. Calcular la media aritmética de los delanteros. De los delanteros solamente, o sea, de acá. Entonces, la media aritmética es la suma de todos los datos dividido en cuánto. ¿En cuánto lo tendría que dividir? ¿Alguien sabe eso? ¿En cuánto tendría que dividir? En 5. En 5. Y ahí ya tengo el primero. La desviación media de la defensa. Ahora voy acá, de la defensa. En 5. Bien, la desviación media es el dato, aquí lo voy a anotar, dato, el valor absoluto del dato, menos el promedio, pero ¿el promedio de quién? De la defensa, no se olviden. Y cierro el valor absoluto. Más el siguiente dato, menos el promedio. Más valor absoluto del dato, menos el promedio. Y así voy sucesivamente con todos los datos que haya. Y todo esto dividido, no se olviden, en la cantidad de datos, que son 5. Eso sería la desviación media. Y la desviación estándar de los mediocampistas, de acá entonces. ¿Qué tendría que hacer yo? Calcular la varianza. Y al resultado de la varianza, sacarle la raíz cuadrada. Lo último que hicimos. ¿Ya? Por favor, todo el desarrollo en la hoja, todo. Aunque lo hagan con calculadora, escriban todo, como lo hice yo. ¿Ya? Así es mucho más fácil yo darme cuenta si se equivocaron o no.
porque si se saltan pasos o no escriben todo el desarrollo, yo no sé en dónde se equivocaron, ¿ya? Así que, por favor, hagan eso, ¿ya? Recuerden que cualquier duda o consulta me la hacen al WhatsApp, ¿ya? Mañana estoy libre todo el día, así que si quieren mañana ya pueden empezar a enviar sus preguntas esenciales. Bien, hasta acá llegamos. Les pido mil disculpas por las interrupciones que tuvimos, ¿ya? El computador ya me estaba guateando ya. Los vemos el próximo lunes, si Dios quiere, y recuerden que plazo máximo para enviar su pregunta esencial día viernes hasta 10 de la noche.